Muchas gracias, buenos días. Me encanta ver esta sala tan llena, tantos estudiantes con tanta hambre, pero de aprender, con tanta hambre de escuchar y también hambre fisiológica, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, bueno, qué bueno que están aquí. Vamos a ver este tema desde muchas perspectivas, porque el tema de la obesidad no nada más tiene que ver con ingesta calórica. Vamos a ver que tenemos que abordar estos distintos aspectos de la vida del individuo que se encuentre en un sobrepeso, en una obesidad o en síndrome metabólico. Entonces, ¿sí me ayudan con la presentación? Ok, bien. Bueno, entonces, ¿me dan la que sigue? Bueno, con que, bueno, a ver si se escucha mejor con este. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Empecemos con que el síndrome metabólico, pues forma un grupo de desregulaciones metabólicas que incluyen desde la resistencia a la insulina, dislipidemia aterogénica. ¿Recuerdan cuál es esa dislipidemia aterogénica? Disminución de HDL, aumento de LDL, aumento de triglicéridos. Esa es la dislipidemia aterogénica. Además, obesidad central y la hipertensión. Y entonces, ¿cuáles serían todos estos factores de riesgo involucrados en este síndrome metabólico? Bueno, son varios factores como el que desde pequeños tenemos esta herencia de hábitos principalmente y que condicionan entonces a el aumento de peso. Como ahorita les mencioné, el síndrome metabólico aumenta 5 veces más el riesgo de padecer diabetes 2 y 2 veces más el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Y entonces, esta infografía que ven aquí es de la Federación, sí, es de la Federación Mexicana. Ajá. Y bueno, ven que dice, le habían puesto hipertensión, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, pero vean que se agregó otro más, que este es el estado inflamatorio. ¿Ven? Ahí les puse la flechita. Dice, es un estado proinflamatorio de larga duración. ¿Okay? Entonces, ya sabemos que hay inflamación. Ya conocíamos que la obesidad condiciona una inflamación de bajo grado. Entonces, es un paciente que está teniendo una reacción del sistema inmunológico y tenemos que controlar también esa inflamación. ¿Sí? Okay. En cuanto a la epidemiología del síndrome metabólico, bueno, ya la maestra nos ayudó a hablar un poquito acerca de esta epidemiología, de este problema tan grande de salud pública del sobrepeso, la obesidad, la hipertensión y el síndrome metabólico. Y bueno, a nivel mundial varía desde el 10 al 84% la prevalencia del síndrome metabólico. ¿Por qué del 10 al 84%? Porque diferentes países tienen un problema mayor. Hay países en los que pues la estadística dice que tienen menos problema de sobrepeso y obesidad. ¿Okay? En América se ha comunicado hasta el 39% de la prevalencia del síndrome metabólico y en México la prevalencia fue del casi 53% del total de la población. Y esto es mucho más frecuente en mujeres. ¿Sí? Y bueno, ¿de qué mueren los mexicanos? Les quise poner esta tablita que está aquí, que es del Instituto Nacional de Salud Pública. Esta publicación es del año pasado. Y aquí vemos que pues, una de las principales causas de muerte es cardiopatía isquémica. Okay. Está la diabetes. Okay. Vemos otras enfermedades que tienen que ver con neoplasias. Bueno, cirrosis, enfermedad renal crónica. Entonces vean los grandes cuadros y bueno, pues ahí vemos de qué mueren. Y ¿la anterior? ¿La anterior? Sí. Ajá. Ok.
¿Cuáles de estas son prevenibles? Y solamente con la educación, con actividad física, ¿cuáles son prevenibles? Ahora sí, la que sigue. Ahora también el Instituto Nacional de Salud Pública dice que hay varios factores que aumentan la carga de enfermedad. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? El tener la glucosa elevada, esa es una. El índice de masa corporal elevado, pero no nada más como el índice de masa corporal. Recuerden que puede haber personas con una mayor cantidad de masa muscular y personas que tengan mayor cantidad de grasa corporal total. Entonces se refiere a índice de masa corporal con aumento en la grasa. Bueno, presión sistólica elevada, el consumo de alcohol, la insuficiencia renal o enfermedad renal, desnutrición, tabaquismo, consumo de sustancias, etc. Entonces vean estas primeras barras que aumentan la carga de enfermedad. ¿Okay? Todas estas también que son prevenibles. Y estas también se miden en años de vida saludable perdidos. ¿Sí? Y entonces aquí les puse, ¿no? ¿Cuáles tienen relación con la nutrición? Pues los más importantes. ¿La siguiente? Así que esta publicación del Instituto Nacional de Salud Pública dice que con este virus que llegó se aumentó obviamente el número de años de vida saludable perdidos. Porque si bien es cierto que con tanta investigación en métodos de diagnóstico, en farmacología, pues la vida de las personas se ha podido alargar. ¿Sí? Y esto es cierto, ya con el trasplante renal o ya con métodos de detección de algunas infecciones, bueno, se puede intervenir y la vida de la persona se alarga. Pero con estas condiciones, ¿de qué manera se alarga la vida de las personas? ¿Tienen calidad de vida realmente? ¿Están sanos o tienen una enfermedad que controlan con un fármaco, pero que a su vez no tienen una buena calidad de vida? Entonces, son personas que si bien podrán vivir 71 años, pero ¿con qué calidad? Entonces, no nada más veamos esperanza de vida, veamos años de vida saludable perdidos, y esos años también se pierden o se miden por la discapacidad. Y obviamente tanto diabetes como hipertensión y otras enfermedades como las osteoarticulares, pues son de las que más ocasionan pues estos años de vida saludable perdidos. Y la incapacidad. Así que así estimamos muertes prematuras, discapacidad y pues todas aquellas que deterioran la calidad de vida. Okay, entonces ya vimos que en la patogénesis del espectro del síndrome metabólico, pues que es de etiología multifactorial, donde hay una disminución de la sensibilidad a la insulina, el estilo de vida sedentario, el tener sobrepeso, obesidad, okay, entre otras. ¿Vamos? Okay. Hay diferentes criterios de diagnóstico para el síndrome metabólico, ¿sí? Son diferentes asociaciones, colegios, los que están dictando cuáles serían estas definiciones y estos criterios diagnósticos. Y vamos a encontrar que algunos miden insulina, algunos otros dicen la obesidad central es la que tiene relación con la hiperinsulinemia. ¿Okay? Por eso es que hay, como les digo, organizaciones que no miden la insulina de ayuno. Pero todos ellos miden, obviamente, la glicemia, la dislipidemia heterogénica que les mencioné, es decir, todo el desglose del colesterol y el diámetro abdominal. ¿Okay? Y vean que hay un cuadrito que dice, el de la OMS, no sé si lo alcancen a ver, que dice, criterios diagnósticos de la OMS, disminución de la captación de glucosa en condiciones euglicémicas con hiperinsulinemia. Y ahí se los puse en el cuadrito, condiciones euglicémicas, hiperinsulinemia. ¿Sí? ¿Y eso qué es? ¿Ya lo vieron en clase? ¿Qué son esas condiciones euglicémicas? A ver, levante la mano. ¿Alguien? No. Sí, adelante, adelante.
pero dice euglicémicas, normal. Condición euglicémica es glucemia normal. ¿Okay? La glucosa sigue estando normal. ¿Sí? ¿Por qué está normal? Precisamente por la respuesta de la insulina. ¿Sí? La insulina se eleva. Y entonces, cuando vemos un paciente con obesidad abdominal, que ya le vemos su acantosis, ya vemos su genovalgos, ¿no? Si empezó desde niño su sobrepeso, obesidad, y tomamos la glucosa, nosotros estamos segurísimos de que nos va a salir esa glucemia elevada. Si ya vemos todas las características, ¿no? Y además trae dislipidemia. ¿Y qué sucede? Normal. Glucosa le salió normal. Entonces, ¿realmente es un paciente sano? ¿O un paciente que no está enfermo? Entonces, a eso se refiere. Euglicemia, glucosa normal. Hiperinsulinemia, porque lo estamos viendo. Si estamos viendo la acantosis, o si estamos viendo ya, bueno, obviamente su obesidad abdominal, pero los parámetros también de laboratorio. Si estamos viendo ya su dislipidemia. No vamos a confiar en esa euglicemia, porque estamos viendo que aunque tenga glucosa normal, sí es un paciente que puede estar ya cursando con síndrome metabólico. ¿Okay? Y entonces, aunque no miramos la insulina, sí, dicen las guías que solamente con la circunferencia de cintura podemos saber que tiene una hiperinsulinemia. Y entonces, ¿por qué sale normal la glucosa? Porque todavía responde el páncreas. O sea, todavía hay una respuesta de la insulina, todavía hay producción de la insulina. Y se los puse en una grafiquita. Y aquí lo podemos ver, ¿sí? Se los marqué en el cuadrito rojo. Okay. Si ven, en este cuadro rojo que estoy marcando es previo al diagnóstico de una diabetes. ¿Sí? Es el previo, son los 10 años atrás. Si ven cómo empieza, la línea amarilla es la función de las células beta. ¿Sí? Esta línea. Dice, función células beta empieza a aumentar en respuesta a que hay una resistencia a la insulina. Y la glucosa permanece normal. Esto es una condición euglicémica. ¿Sí? Y desde entonces sí empieza a haber ya complicaciones macrovasculares. Es decir, no está enferma aparentemente, pero ya empieza a haber un efecto también en nuestras arterias. ¿Okay? Así que mientras responda páncreas, mientras responda insulina, las condiciones de glucosa van a ser normales. ¿Cuándo se va a detectar entonces que ya hay una alteración de la glucosa? Una glucosa de ayuno anormal o en una glucosa al azar que salga también anormal. Solamente cuando la función de las células beta pancreáticas empiecen a disminuir. Ya no puede responder adecuadamente. Ajá. Entonces, aquí está la hiperinsulinemia. Aquí hay insulina elevada. Y luego entonces empieza a disminuir esta respuesta pancreática y ahora sí resulta que ya le detectaron diabetes a la persona. ¿Sí? Este día ya salió con 126 miligramos sobre decilitro de glucosa. Okay. Entonces, claro que podemos detectarlo previo a este diagnóstico. Entonces, ¿podemos prevenir la diabetes tipo 2? ¿Podemos retrasar la diabetes tipo 2? Podríamos retrasarla. ¿Prevenirla? Está bastante complicado porque pues tenemos genética para diabetes tipo 2. Hay muchas condiciones asociadas al diagnóstico de diabetes tipo 2, sin embargo, sí podemos retrasarla. ¿Okay? Y sí podemos evitar todas las demás complicaciones asociadas a la diabetes y en general al síndrome metabólico. Okay. Y como ahorita lo comentó la maestra, según las encuestas nacionales, comparando las encuestas de salud y nutrición desde el 98 hasta la última que fue 2020, bueno, pues sí vemos una prevalencia elevada de sobrepeso y obesidad. ¿Okay? Ahí están las diferentes encuestas comparadas y aunque aparentemente en 2018 hubo una disminución, pues bueno, ya vemos aquí un 8.4 que pues sí se elevó para 2020. ¿Que sí?
Y bueno, desafortunadamente nuestra región también sale liderando las estadísticas del sobrepeso y la obesidad. Así que aquí andamos los de Baja California con este problema también enorme. Y entonces ahora sí, vemos cuál es la etiología de la obesidad. Sí, ya vimos que la obesidad es lo que antecede el síndrome metabólico. ¿Cuál es la etiología? Y les puse aquí muchos individuos, ¿no? Porque cada individuo podría tener una etiología distinta. No pensemos que la obesidad es solamente aumento de grasa corporal y ya. ¿De dónde viene? ¿Por qué esta persona está teniendo este problema con el aumento de la grasa abdominal o el aumento del índice de masa corporal? Y entonces aquí ya pongo genética. Sí, sabemos que hay obesidades monogénicas y poligénicas. Ahí sí poco podríamos hacer para cambiar la genética, pero mucho podemos hacer para que la persona, aún con estas condiciones genéticas, pues sí pueda mantener un peso saludable. Aquí vamos a nutrir al paciente, le vamos a dar una dieta equilibrada, balanceada, probablemente hipocalórica, ¿sí? Pero sí podemos prevenir que el paciente aumente más de peso. Y luego están las obesidades sindrómicas, donde hay síndromes asociados a que no haya una saciedad o que haya, o que haya un hambre mayor. ¿Cuál síndrome? ¿Recuerdan algún síndrome donde los niños o jóvenes cursen con obesidades severas? Prader-Willi, síndrome de Prader-Willi. Es uno de los síndromes asociados a este aumento considerable de peso. ¿Por qué? Porque estos niños no tienen saciedad. Hay una resistencia al péptido Y. O sea, no se genera saciedad en estos niños. Y bueno, también hay pirámides de alimentación especial para los niños con síndrome de Prader-Willi, en el que la mayoría de los alimentos tendrían que ser de origen vegetal. Son niños que no están saciados y se les tiene que hasta encadenar el refrigerador y la alacena porque siempre tienen hambre. Y luego les puse aquí la epigenética, modificada obviamente por el ambiente, la microbiota intestinal, el tema que van a ver también es súper importante, tiene un impacto enorme la microbiota intestinal. Y intolerancias también, alergias alimentarias, la inflamación, otras patologías asociadas. ¿Qué otra enfermedad tiene? ¿Tiene hipotiroidismo? Y nada más nosotros nos vamos a encargar de la alimentación de ese paciente. También tenemos que verificar que ese paciente con hipotiroidismo sí esté apegado al tratamiento farmacológico, a la sustitución de su hormona que le hace falta. ¿Sí? No nada más lo veamos como, ¿ya está en tratamiento? Ok, muy bien, le vamos a dar aquí su dieta. Tenemos que también investigar. Y se toma su medicamento, y se lo toma en ayuno, y espera un tiempo considerable para poder desayunar. Así que siempre evaluemos eso. Fármacos. Bueno, sí hay fármacos asociados al aumento de peso. ¿Sí? Un nuevo fármaco muy bueno, muy efectivo para controlar el VIH. Es un fármaco asociado también a un aumento considerable de peso. Entonces, también investigamos. ¿Sí? ¿Tiene infección por VIH? ¿Qué fármaco toma? Y busquemos entonces a ver este fármaco. ¿Sí? ¿Qué interacciones fármaco-alimento tiene? Y además, ¿qué provoca en el estado nutricional? Y luego, la salud mental. ¿Sí? Vamos a evaluar también, ¿este paciente está cursando con ansiedad, con depresión? ¿Sí? Necesitamos derivarlo también a atención de salud mental, porque solitos a veces no podemos. Sí tenemos que abordarlo de manera integral, como lo mencionó su maestra. ¿Sí? Okay. Bueno, con respecto a los tipos de obesidad monogénica, poligénica, como les mencioné, son desórdenes donde se detectan principalmente en la niñez y aquí están involucradas estas vías de señalización del hambre saciada. ¿Sí? Esta es la obesidad sindrómica, aquí les puse el ejemplo, ¿no?, del síndrome de Prader-Willi, donde hay una alteración aquí de un cromosoma y, bueno, eso está asociado también, como les digo, a esta disminución de la saciedad. Y bien, este estudio publicado en 2020 habla sobre la obesidad inducida por la dieta que irrumpe la homeostasis de los elementos traza. Entonces, sí podemos
ver pacientes con sobrepeso, obesidad, desnutridos, ¿sí? Con una disminución de elementos traza. Y yo sé que muchos nutriólogos y médicos dicen, ¿por qué le van a dar minerales? ¿Por qué le van a dar vitaminas y minerales? ¿Que no ven que tiene sobrepeso, obesidad? ¿No? Tienen deficiencias importantes también. Entonces sí necesitan, claro, lo ideal sería evaluar, ¿no? Exactamente qué tanto necesita de esos elementos traza. Pero podemos dar una suplementación con vitaminas y minerales. Okay. Y bien, dice que estos resultados de este estudio, demuestran que la obesidad exógena tiene el potencial de alterar la homeostasis de elementos traza y la expresión genética de la ARM en el bulbo olfativo, con efectos que dependen del sexo y la genética. Siguiente. Y este es el otro que les comento, ¿no? La microbiota intestinal. Ya hay más investigaciones al respecto de microbiota intestinal y su impacto que tiene sobre muchas enfermedades, sobre la hipertensión, sobre la obesidad, sobre otras enfermedades alérgicas. Entonces, ¿a partir de cuándo empezamos a crear esa microbiota que va a ser nuestra microbiota característica? Pues desde el útero, a partir de esta exposición al ADN microbiano, gracias. A partir de entonces se empieza a formar esa microbiota del bebé. Luego hay una primera colonización inicial. Es diferente la colonización del parto, o sea, niños nacidos de parto vaginal y niños nacidos de cesárea. Entonces hay una diferente colonización ahí. Y además, otros factores importantes es acerca de esta exposición a antibióticos en estos primeros meses de vida. Y obviamente el antibiótico siempre va a tener un impacto en nuestra microbiota a cualquier edad. Y otros factores como la alimentación materna, si fue también alimentado con leche de fórmula o con leche materna. Entonces, si el niño tuvo una alimentación con seno materno, entonces vamos a saber que tiene una mayor variedad de cepas y que esto es lo que se requiere, que tenga más variedad. ¿Sí? Siempre se había dicho que había un desequilibrio, ¿no?, entre firmicutes y bacteroidetes en la obesidad. Se siguen haciendo estudios, les digo, y todavía no hay datos concluyentes de cuál es mejor que cuál. Lo que sí es que sí se ha comprobado que una mayor variedad de cepas confiere más beneficios para la salud del individuo. Y en esta imagen vemos cómo se ha modificado la microbiota intestinal a lo largo de los años. Ven el 1, donde está la línea del número 1, es la tasa de enfermedades infecciosas. ¿Sí? Cómo es que empieza a disminuir desde el uso de los antibióticos, ya desde 1940 en adelante, ya empieza, la línea 1 empieza a disminuir. ¿Sí? Bueno, la 3 es pasteurización y nuevos sistemas de conservación de alimentos. El 5, que es la actividad física, ven cómo disminuye también. Consumo de alimentos procesados es el 7. Okay. Y bien, dice, diversidad de microbiota asociada al cuerpo es la 9, la línea roja. Si vean cómo con el paso de los años y con estos impactos de los antibióticos y de conservación de alimentos, cómo es que la variedad de la microbiota va disminuyendo. Y entonces, como les decía, hay muchos factores asociados a disbiosis. Desde la propia alimentación, el estrés, que van a ver el tema más completo, ¿no?, después de esta exposición. Pero hay diversos factores asociados a esta disbiosis, y una disbiosis de la microbiota intestinal se asocia con enfermedades inflamatorias, autoinmunes, metabólicas, sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, y también con algunos otros trastornos de la conducta. Y aquí hay nada más una comparación de cómo se ve una simbiosis, o sea, un intestino donde hay una muy buena variedad de microbiota, de cepas, y cómo se ve la disbiosis. ¿Okay? Vean cómo el moco secretado, las vesículas intercelulares de mucinas, cómo está la región amarilla, cómo se ve más grueso en una simbiosis y cómo se ve en una disbiosis. Y además, cómo es que pueden, en una disbiosis, cómo sí pueden penetrar desde toxinas, bacterias, ¿sí? Ahí se ve
una bacteria entrando, atravesando esta barrera. Entonces son intestinos permeables, esos intestinos que tienen este desequilibrio, esta disbiosis en la microbiota. Y bueno, sí hay estudios publicados acerca de obesidad y disbiosis. Y dice que hay dos principales mecanismos por lo que esta composición de la microbiota puede ser promotor de obesidad. Sí, hay una alteración de la homeostasis energética del huésped y un aumento en la inflamación sistémica. Estas son las cepas relacionadas con el control de peso, ¿sí? Para que también investiguen más acerca de qué cepa le voy a dar a este paciente, qué cepa le beneficia a este paciente. No nada más es decir, toma probióticos y ya. ¿Cuánta cantidad de probióticos? ¿Sí? ¿Cuántos millones o billones de cepas, ¿sí?, le vamos a dar? Entonces, hay investigaciones específicas para ciertas cepas, ¿sí? Si se trata de una endometriosis, yo voy a buscar que mi paciente se beneficie con Lactobacillus gasseri, ¿okay?, con Lactobacillus rhamnosus o reuteri. Entonces, son cepas estudiadas específicas en endometriosis. Y ahora bien, también en sobrepeso obesidad, ¿qué cepas se pueden o pueden beneficiar al paciente? También aquí está estudiada algunos lactobacillus y bifidobacterium también, ¿sí? Aquí les puse las cepas, están la plantarum, rhamnosus, acidophilus, lactis. Y luego está el medio ambiente, ¿sí? También es importante que indaguemos en el paciente, ¿desde cuándo tiene este aumento de peso? ¿Cuál fue esta etapa, este periodo en su vida que hizo que aumentara más de peso? ¿Sí? ¿Estuvo relacionado con la alimentación, con la lactación, perdón, y luego con esta introducción de alimentos hipercalóricos? Y entonces cuando veamos un niño así, o un jovencito así, como la imagen que vemos ahí, bueno, ahí podemos deducir que se trata de un niño o una niña que empezó con su obesidad desde una primera infancia. ¿Okay? ¿Cómo se llama este signo de las piernas? ¿Cómo lo describen en el expediente? ¿Recuerdan cómo se llama? Porque ustedes lo tienen que describir en el expediente también, ¿sí? A la exploración física, ¿qué se observa? Genu valgo. Genu valgo. Lo podemos encontrar con X o con G. Genu valgo. Okay. Y bueno, ¿por qué se hace esta deformación de la articulación? Para tratar de mantener el equilibrio. Por eso tienen este tipo de malformaciones o deformaciones. Y entonces, importante investigar cuál fue la etapa de aumento de peso, porque el brote de crecimiento va a producir también una mayor hiperplasia de adipocitos. ¿Sí? Si está aumentando de peso en esta etapa de los 5 o 6 años, donde tienen este brote de crecimiento, puede haber más hiperplasia. Y luego otra vez en la adolescencia, en la pubertad, donde otra vez aumentan de estatura, aumentan de peso, pues puede tener riesgo de aumentar también el número de adipocitos. Y más número de adipocitos, pues van a ser adipocitos que van a reservar una mayor gota de grasa. Y bien, hablando de compuestos disruptores endocrinos, es otro tema también importante relacionado con el aumento de peso. ¿Cuál es esta exposición a estas sustancias químicas, ¿sí?, como dioxinas, acrilamidas, acrinoleínas, los bisfenoles también? Así que estos compuestos, incluyendo la soya, que tiene compuestos como genisteína y daidzeína, esos compuestos imitan la función de las hormonas, interrumpen las rutas hormonales. ¿Okay? Búsquenlo también, anótenlo, compuestos disruptores endocrinos. Y van a ver el impacto significativo que tienen sobre el metabolismo. ¿Sí? Y luego indaguemos también sobre qué intolerancias alimentarias tiene. ¿Sí? Si este paciente tiene una intolerancia al gluten, por ejemplo, difícilmente se puede diagnosticar. Si ustedes buscan también cuál es el iceberg celíaco,
van a ver que en la punta del iceberg se encuentran solamente aquellas personas que han sido diagnosticadas con enfermedad celíaca. Una pequeña cantidad, es nada más lo que vemos arriba, lo que vemos sobre el agua. Y todo el resto son personas que tienen síntomas, ya sean síntomas intestinales o extraintestinales, dermatitis atópica, artritis, dolor en las articulaciones, infertilidad, alopecia. Son manifestaciones que no están en el intestino, pero que sí están teniendo un impacto significativo sobre el metabolismo, produciendo inflamación también. Se hicieron 2 trabajos en personas que tenían diagnóstico de síndrome intestino irritable y se hicieron las pruebas diagnósticas para enfermedad celíaca y resultaron con 24% de prevalencia de enfermedad celíaca. Vean qué alto. 25% eran enfermos celíacos los que tenían dispepsia, nada más dispepsia. Entonces, la estadística nos está hablando que hay una infinidad de personas que no están siendo diagnosticadas, pero porque no se está realizando la búsqueda intencionada de estos casos. Porque esperamos verlos como lo vemos en el libro, ¿no? Niño enfermo celíaco, piernas muy delgadas y con un abdomen grande, un abdomen prominente. Otro estudio del doctor Cobos de 2017, este estudio sí fue con el paciente celíaco y les preguntó a los celíacos, a ver, ¿qué síntomas tenías antes de que te diagnosticaran? Y dijeron, pues síndrome de intestino irritable, me diagnosticaron síndrome de intestino irritable 10 años atrás. O sea que cursaron 10 años con enfermedad celíaca y no habían sido detectados. Algunos tenían más episodios de diarrea que de estreñimiento, algunos tenían también dermatitis atópica y otras manifestaciones, como les dije, que eran extraintestinales. Entonces, mientras hay una inflamación así, una respuesta inflamatoria así, es un paciente que va a tener también trastornos metabólicos. Y bueno, la vitamina D, que también está relacionada con la obesidad. Entonces, no sabemos si esto fue antes o después. Si hubo una deficiencia de vitamina D que ocasionó el aumento de peso o si fue la grasa corporal. Pero sí se está estudiando si acerca precisamente de este mecanismo secuestrante de la vitamina D, secuestrante por la propia grasa abdominal. Bueno, este es el resumen de todo lo que les he mencionado. Quiero irme a los casos clínicos. Acerca de la intervención nutricional. Entonces, ¿cómo vamos a intervenir? ¿Qué dicen las guías? ¿Qué dicen las guías? Dieta hipocalórica. ¿Sí? Quitarle 500 a quitarle 1000 calorías con respecto a su dieta actual, que puede ser una dieta actual de 3000, 4000 calorías. Entonces, quitarle 500 o 1000. ¿Sí? Y luego nos vamos con super cautela. Ay, para que no se estrese el paciente. Y luego, ¿cómo calculamos entonces sus requerimientos? ¿Qué fórmula utilizamos para calcular requerimientos? Hay fórmulas rápidas que podemos usar en estas primeras intervenciones. Pero no tengan miedo a quitarle 1000 calorías a la primera, al paciente. No tengan temor de hacer eso. Siempre modificación del estilo de vida, siempre. Se hicieron un estudio en Reino Unido a 30 años de seguimiento en pacientes que nada más se les dio educación en nutrición. O sea, no una dieta específica, sino nada más educación. Y el seguimiento a 30 años se encontró que este grupo tenía 50% menos de posibilidad de tener enfermedades crónicas, comparados con o población general. Okay. Sí les recomiendo dieta controlada en carbohidratos, dieta controlada en los granos. Evaluar necesidad también de restricción de gluten, evalúen la necesidad. Y suplementación también. ¿Para qué vamos a suplementar? Para disminuir la inflamación. Nada más comiendo salmón no vamos a lograr lo que necesitamos de omega 3. Sí hay que suplementarlo y de preferencia que sea de origen marino. Ácido fólico. El ácido fólico porque ayuda a disminuir la homocisteinemia, ¿sí? Y la formación de coágulos. Complejo B, importante también. Vitamina D, como ya lo mencioné, los probióticos, las cepas estas que les puse. Y actividad física.
Y bueno, aquí está este caso clínico. Esta es una jovencita, Carlita, 20 años. Ella realiza un deporte de combate. O sea, sí hay buen impacto en ese deporte de combate. Tiene antecedentes de asma, antecedentes de alergias, tiene dermatitis atópica, cefaleas constantes y tiene una ingesta aproximada de 1900 calorías. Entonces, esas 1900 comparadas con su requerimiento, pues eran muy similares. ¿Qué hago? Le doy una dieta hipocalórica. Vean el peso, 98 kilos. Así llegó conmigo, 98 kilos. Con mi IMC no alcanzo a ver, pero es como 36, algo así, 36.3. Entonces, todos estos síntomas, ¿qué les hace sospechar? Yo sospeché que podría tratarse de una intolerancia al gluten. Esa fue mi sospecha. ¿Okay? Lean las publicaciones de la Sociedad de Gastroenterología, de gastroenterólogos mexicanos, o lean las publicaciones del doctor Remes Troche. Remes Troche tiene mucha investigación acerca de enfermedad celíaca. Entonces, bueno, yo sospecho por todos estos síntomas. ¿Sí? ¿Hay criterios diagnósticos para enfermedad celíaca? Sí. Está hacer anticuerpos antiendomicio, antitransglutaminasa tisular y confirmar con biopsia. Pero en todos los que yo sospecho, ¿cómo les voy a confirmar con biopsia? ¿No? Sí está complicado. Así que la otra forma de diagnosticar sería retirar el gluten de la dieta y dice mejoría a los 4 semanas de retirar el gluten de la dieta, hay una mejoría inequívoca de síntomas. Así se llama, mejoría inequívoca de síntomas. Así que retiro el gluten de la dieta. Le doy una dieta de como de 1800 calorías aproximadamente. Casi no le doy ni maíz, le doy más cosas como quinoa, trigo, se llama trigo sarraceno, ese trigo que no tiene gluten. Y arroz integral. Y vean la evolución a 5 semanas solamente de la dieta. ¿Alcanzan a ver? De 98 kilos a 91.5. ¿Cuántos kilos perdió? En 5 semanas. No, para mí fue impactante. Así de, ¿cómo? ¿Tanto? O sea, en la primera visita, ¿tanto? Y la jovencita no se quedaba con hambre. Decía que hasta se le decía que era mucha comida, porque obviamente iban más verduras en su dieta. No hubo ya presentación de cefaleas, que es normal cuando inician también un cambio en su alimentación, en su estilo de vida, hay dolor de cabeza, que esto puede ser normal. Pero vean la mejoría. Y lo más importante, ¿sí? Su circunferencia de cintura. Era una niña que siempre estaba inflamada, siempre tenía un volumen abdominal, pero más bien era abdomen colítico. Y cómo hubo cambios significativos, tanto en su abdomen como en la grasa corporal. Entonces, de 39.5 kilos de grasa, esto que está aquí es grasa corporal total, a 35.9. Fueron como 4 kilos solamente de grasa corporal total. Si no tuviera esta máquina, tendría que hacer antropometría. ¿Okay? Y ya en la antropometría puedo evaluar cuáles fueron estos componentes que pues tuvieron este impacto. Siguiente visita. No fue la siguiente. Esta fue la primera, esta fue la segunda y esta fue como la quinta. Esto fue ya como a los 8 meses más o menos. Ya está en 77.6 kilos. Y la grasa corporal, 25. Okay. Y bueno, va con su alergóloga y le dice, es que mi nutrióloga me quitó el gluten y me dijo que tenía síntomas relacionados con enfermedad celíaca. Obviamente comprobamos que sí se presentaron síntomas después de las 4 semanas de haber retirado el gluten. 4 semanas. La mejoría se nota a partir de la primera semana. ¿Okay? ¿Y qué sucedió? Pues hubo introducción del gluten, probó un trocito de pan y tuvo
una reacción intensa. Sí fue el dolor, el cólico, la diarrea. Y bueno, su alergóloga le mandó a hacer las pruebas porque dijo, no me puedo confiar que realmente sea así. Entonces le mandó a hacer nada más anticuerpos y los anticuerpos salieron positivos. Biopsia no se hizo, también la alergóloga se conformó con eso. Este otro caso clínico, también deportista, él entrena box y él decía que tenía muy bajo rendimiento, se cansaba mucho, obviamente se cansaba mucho porque pues tenía un importante grado de obesidad. Él decía que siempre le dolía la cabeza, aquí encontré también muy baja hidratación, pero tenía un consumo excesivo de azúcares. Y bueno, también, si no se alcanza a ver la fecha, dice, este es del 10 de octubre del 21 y este es 23 de noviembre. Entonces son como un mes y una semana o 10 días. De 119 kilos a 112,800. En él también retiré el gluten de la dieta. También introducimos nuevamente a las 4 semanas y no hubo una reacción, no hubo sintomatología asociada a gluten. ¿Qué significa? Él no tiene intolerancia al gluten. Lo único que él tenía solamente era excesiva ingesta de azúcares. ¿Okay? Y entonces lo introducimos nuevamente. No hay necesidad de quitar para siempre el gluten si no tiene ninguna intolerancia. Y sí, tuvo una suplementación con vitaminas, con minerales, omega 3 también. Y vean el resultado. Y el joven dice, no me quedo con hambre, estoy bien, me siento bien, tengo más energías. Y ahí está el resultado. Entonces, concluyendo, pues la prevención y el tratamiento del síndrome metabólico y la obesidad requieren este abordaje con esta perspectiva biomédica, comunitaria también, y psicosocial. Y entonces, en el abordaje integral tiene que entrar tanto medicina, importante que tengan comunicación con el médico, psicología, nutrición y acondicionamiento físico. Son estos 4 aspectos. Si quitamos uno de ellos, sí puede ser una intervención fallida. Aunque le demos la mejor dieta, aunque le dimos la mejor suplementación, si le faltó atención de salud mental a un paciente que tenía ansiedad y depresión, no vamos a poder conseguir nada con este paciente. Okay. Es un paciente que va a tener sus recaídas, que va a abandonar la dieta, que va a abandonar el nuevo plan de alimentación. Yo les digo así, plan de alimentación o plan nutricional. Y además hay que incidir también en políticas públicas para la prevención y el abordaje. Okay. Importante la educación desde la infancia y educación a los padres también. Muy bien, entonces aquí están también todas las referencias. Adelante, yo doy autorización de compartir la presentación para que ustedes tengan oportunidad también de revisarla posteriormente. Okay. Sería todo de mi parte. Gracias.